Este es el discipulado de Hechos de los Apóstoles. Continuamos con la llegada del Espíritu Santo en el segundo capítulo de Hechos y el día de hoy le vamos a llamar cumplimiento. Si recuerdas el contexto, el Espíritu Santo había llegado a los apóstoles y a los 120 que estaban con ellos y se había aparecido en lenguas de fuego y se había manifestado con un viento, con un sonido como de un viento fuerte que llegaba a ellos, y empezaron a hablar en otras lenguas de manera que las personas escuchaban, y hubo dos reacciones, ¿no? Algunos se maravillaban cómo los galileos podían hablar en su idioma natal, y otros decían, lo que pasa es que están borrachos. Aquí es donde dejamos y vamos a continuar con los siguientes versículos. Entonces Pedro, con los 11, se puso de pie y dijo a voz en cuello: compatriotas judíos y todos ustedes que están en Jerusalén, déjenme explicarles lo que sucede. Presten atención a lo que les voy a decir. Estos no están borrachos como suponen ustedes. Apenas son las 9 de la mañana. A esta primera parte de lo que vamos a leer hoy yo le llamaría explicación. Algunos estudiosos y teólogos de Hechos han encontrado que por lo general cuando hay predicaciones, los predicadores tienen 4 factores los cuales hacen uso para su mensaje. Uno de ellos, y es el que vamos a ver hoy, es el cumplimiento. Es decir, ellos quieren hacerles ver a sus oyentes: ha llegado el momento, ha llegado la hora, esto es lo esperado, esto es parte del plan. El segundo factor que se suele encontrarse en el mensaje es la vida de Jesús. Suelen siempre sacar a colación quién es este Jesús y lo que ha vivido, cómo murió y resucitó. El tercer factor es la profecía. Es una cita del Antiguo Testamento que se cumplió en el Señor Jesús. Y esta es la diferencia con el cumplimiento, ¿no? Los dos pueden citar al Antiguo Testamento, pero alguno tal vez se refiera más a lo que está sucediendo en ese momento y otro más cómo la profecía se cumplió en el Señor Jesús, y eso es de lo que se ha tratado siempre. Y por último, hay un llamado al arrepentimiento. Yo siempre trato de decir que la diferencia entre una clase y un sermón, una predicación, es que la predicación te debe de llamar a hacer algo, a exhortarte, a incomodarte, a arrepentirte, a cambiar tu manera de pensar. Mientras que la clase solamente te informa, la predicación, además de informarte y de enseñarte, te exhorta. Entonces, de estos 4 factores, el que vamos a ver hoy es nada más la parte del cumplimiento. Como Pedro dice, todo esto que está pasando es parte del cumplimiento del plan de Dios. Él empieza con esta primera parte que es la explicación. Y esto conlleva un poco de apologética. Normalmente solemos pensar en la apologética como la ciencia avalando la Biblia, la historia avalando lo que dice el Nuevo Testamento. Pero apologética es un término más general y es presentar defensa, como dice Pedro, de la razón de nuestra esperanza. Y lo primero que Pedro hace es hacerles ver que no tiene sentido la explicación que los burladores están dando. Ellos dicen, es vino, pero eso no explica por qué están pudiendo hablar en otros idiomas. El vino no tiene ese poder de hacerte políglota. Y la apologética muchas veces tiene por objetivo hacerte ver que es más lógica la explicación que ofrece la Biblia, que ofrece Dios. Ahora, a mí me gusta que dentro de esta explicación que hace Pedro, además de haber apologética, hay humor. Sí, porque Pedro dice, no estamos borrachos, pues apenas son las 9 de la mañana. Y yo estoy convencido de que esto es algo de humor, porque de otra manera Pedro estaría diciendo, espérense a la tarde y entonces ahí sí nos van a ver borrachos. Obviamente esta no era la idea de Pedro y yo creo que más bien lo está tomando con humor. Ahora, yo creo que la apologética es bien llamada por un autor pre-evangelismo. Cuando tú haces apologética, no estás evangelizando todavía, sino que estás preparando el terreno para que las personas puedan empezar a dirigirse a ese camino donde van a conocer y entender un poco mejor el evangelio. Esto es lo que Pedro va a hacer precisamente en este momento. En realidad lo que pasa es lo que anunció el profeta Joel. Sucederá que en los últimos días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre todo el género humano. Los hijos y las hijas de ustedes profetizarán,
Tendrán visiones los jóvenes y sueños los ancianos. En esos días derramaré mi espíritu aún sobre mis siervos y mis siervas, y profetizarán. Otra cosa que nos ayudan a entender muchos estudiosos y teólogos es que la gran mayoría de las profecías tienen un ya, pero todavía no. Es decir, se componen de una parte que es un cumplimiento parcial y luego estamos en espera del cumplimiento total. Por eso a muchos no les gusta que digamos que esto es un cumplimiento, porque sí se cumple y se ha cumplido, pero no del todo. Digamos que esta primera mitad de la profecía es el ya, y luego veremos el pero todavía no. Ahora, tal vez a nosotros nos suena muy apocalíptico y muy destructivo, pero la realidad es que estamos ya en los últimos días. Lo hemos estado desde la época de los apóstoles. Esta es la era final en la que Dios empieza a cumplir esta promesa. Dice, derramaré mi espíritu sobre todo género humano. ¿Y a qué se refiere esto? ¿Absolutamente todas las personas van a ser llenas del Espíritu Santo? Yo creo que no, porque más adelante explica que se refiere a sobre toda clase de personas. Pero es entendible por qué les costaba a los judíos creer esto. El Espíritu Santo debía venir solo sobre la élite religiosa, sobre el sacerdote más importante de todos, si acaso. ¿Cómo es posible que tuviera la intención de venir sobre todo tipo de personas? Sin embargo, Pedro les demuestra que esto es lo que estaba profetizado desde un principio y que se iba a cumplir en este momento. No era solamente para los hijos de Israel, o sea, sobre los varones, sino también para las hijas. No era solamente visiones para los jóvenes, sino también para los ancianos que tendrían sueños. No era solamente para los ricos y los libres, sino que también los siervos y las siervas serían parte de esta llenura del Espíritu de Dios. Y lo que todavía no pasa, pero que más adelante veremos, que tal vez Pedro todavía no entiende por completo, es que incluso los gentiles serían llenos del Espíritu de Dios. Vamos a leer lo último. Dice, arriba en el cielo y abajo en la tierra mostraré prodigios, sangre, fuego y nubes de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que llegue el día del Señor, día grande y esplendoroso, y todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Y esta última parte es lo que llamaríamos el todavía no de la profecía. Esto es lo que todavía está por esperarse y por cumplirse. Pero si todavía está en un futuro y no incumbía tanto a los tiempos de Pedro, ¿por qué Pedro la menciona toda? ¿Por qué se toma la molestia de decir toda esta profecía completa? Bueno, creo que es por dos razones. Una es porque si todavía este día del Señor está en un futuro, este día de Jehová grande y esplendoroso está por venir, entonces aún hay tiempo de hacer algo. Pedro quiere hacerles ver que aunque han cerrado sus oídos hasta ese día, todavía no es demasiado tarde. Pero también creo que lo hace porque quiere llegar a esta frase final de Joel que dice, y todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Esta frase, esta idea va a ser una constante en las predicaciones que vamos a encontrar en Hechos. Y bueno, con esto terminamos el video de hoy. Gracias por verlo y te dejo nada más el reto. El reto de hoy no es tanto contestar una pregunta, sino orar. ¿Y sobre qué quisiera que oremos? Porque el Espíritu Santo nos llene y nos controle, que se adueñe completamente de nosotros, así como sucedió en Pentecostés, guiarnos por completo y llenarnos de Él. Ese es lo que te pido que hagamos en este día. Oremos eso. Muchas gracias, nos estamos viendo en la próxima.